Pico picapinos. Es un pico carpintero de unos 25 centímetros de largo que se distribuye por gran parte del continente europeo y Asia, también en el extremo noroeste de África. Su coloración es muy llamativa, con contrastes de blanco, negro y partes de color rojo. Los machos se diferencian de las hembras por poseer color rojo en la nuca. Los juveniles presentan corona o píleo de color rojo. Esta ave habita en bosques y otros espacios arbolados como parques y jardines. Allí se alimenta en los árboles de insectos y larvas que encuentra entre troncos y ramas, también de semillas de pinos y frutos. Suelen realizar un nido con forma de hueco dentro del tronco de los árboles. Allí ponen de 4 a 6 huevos. Para atraer a las hembras o marcar territorios, estas aves producen un tamborilleo en los árboles, un sonido de golpes repetidos contra un tronco que se observa y escucha a continuación. Pito real ibérico. Es un ave perteneciente a la familia de los pícidos, que incluye a los conocidos popularmente como pájaros carpinteros, picapalos, pitos, picos, picamaderos, picatroncos, picapinos, chupasabias o torcecuellos. Estos poseen picos muy resistentes preparados para taladrar la madera de los árboles. Son usados para encontrar insectos dentro de la corteza y también para hacer huecos grandes en donde anida. Esta especie se distribuye por Europa en la península ibérica. Mide entre 30 y 35 centímetros de largo. Machos y hembras se diferencian por la coloración de la franja que posee en sus mejillas, también conocido como malar. Si es rojo, se trata de un macho, y si es negro, se trata de una hembra. Ambos poseen píleo o corona de color rojo, que llega hasta la nuca. Ventralmente son de un color gris muy claro, más oscuro entre el ojo y el pico. Dorsalmente es verde oliváceo, volviéndose más amarillento hacia la cola. En el extremo de sus alas presenta una tonalidad oscura con manchas blancas. Los juveniles son más agrisados y cubiertos de manchas oscuras. Presentan una cola corta. Posee un pico muy largo. En sus patas presentan 2 dedos hacia adelante y 2 dedos hacia atrás. Habitan espacios abiertos con árboles dispersos. También en espacios urbanos, en parques y jardines. Esta especie en particular se alimenta principalmente en el suelo de las hormigas al introducir su pico en hormigueros y atraparlas con su larga lengua. Su vocalización se puede oír a continuación. Pico menor. Es un ave perteneciente a la familia de los conocidos popularmente como pájaros carpinteros. Este mide de 14 a 16 centímetros de longitud. Su distribución abarca gran parte de Eurasia, desde la península ibérica en Europa hasta la península de Kamchatka en el extremo este de Rusia.
Habita en bosques y también espacios arbolados abiertos. Se caracterizan por ser pequeños, presentan tonos blancos y negros en su plumaje. Los machos se diferencian de las hembras por tener un píleo de color rojo. Se alimentan de larvas e insectos que encuentran entre la corteza de los árboles. Anidan en un hueco realizado por ellos mismos en los troncos de los árboles. Allí ponen de 3 a 8 huevos. Torcecuello euroasiático. Es un ave de la familia de los popularmente conocidos como pájaros carpinteros. Mide entre 16 y 18 centímetros de longitud. Son aves migratorias que crían en Europa y pasan su período invernal al sur del desierto del Sahara. También en Asia crían al norte y migran al sur en invierno. En el dorso presentan tonos grises y parduzcos. El vientre es claro y barrado, con una garganta ocrácea. Generalmente se alimenta de hormigas, también de otros insectos. Anidan en huecos. Agateador europeo. Es un pequeño pajarito de unos 12 centímetros que se distribuye por Europa, estando ausente en el norte y el oeste. Además se encuentra en el extremo noroeste de África y en Asia Menor. Se lo observa en bosques trepando troncos de árboles en vertical. Con su pico largo y curvado atrapa insectos y otros invertebrados entre la corteza. Se lo puede confundir con el agateador euroasiático. Es un pequeño pájaro de entre 12 a 13,5 centímetros de largo. Tiene la capacidad de trepar por entre la corteza de los árboles, en busca de insectos que atrapa con su pico fino y curvado hacia abajo. Se distribuye por el centro y sur de Europa, Asia Menor y el norte de África. Habita en bosques. Su coloración es parda dorsalmente con motas blancas. Ventralmente es de un color blanquecino. Trepador azul. Es un pájaro de unos 13 centímetros que se distribuye por gran parte de Europa y parte de Asia, desde la península ibérica hasta Japón. Es un pájaro de aspecto robusto y cola corta, dorsalmente de color gris azulado, dependiendo de la raza o subespecie, con parte ventral ocrácea o blanca. A la altura de los ojos una franja negra que comienza al final del pico y sigue después del ojo. Machos y hembras se distinguen por la coloración bajo la cola. Si es pardo rojiza oscura es un macho y si es ocrácea se trata de una hembra. Estas aves son capaces de moverse cabeza abajo y en vertical por los troncos de los árboles. Se alimenta de insectos, también frutos y semillas. Con vocalizaciones variables, aquí se escucha alguna de ellas.